realmente hay tantas preguntas que tiene que contestar Nicolás Maduro y que ayudaría tanto que nos la contestara. ¿Sabes? Todo, por lo menos tienen más de 1000 presos, que nos encantaría por lo menos saber si están bien o no. Ya ni siquiera te digo que hay un reproche. Por favor, ¿podría darnos alguna respuesta a temas que permanecen impunes? El uso interesado de determinadas palabras que además terminan siendo repetidos por el propio agredido, como cuando muchos periodistas decimos, oh, la fachofera, ¿no? Y nos burlamos un poco de ese lenguaje, pero ya está puesto en nuestra boca. Hay libros que han envejecido muy mal, que son muy anacrónicos en la percepción que tenemos del sexo, de la mujer, de la homosexualidad, pero eso no nos permite borrarlos y redactarlos, porque entonces estamos viviendo en una sensación de que no hay pasado ni referente, ¿no? María Corina Machado ha conseguido sobrevivir a un rasgo muy particular de la cultura venezolana, que eso sí creo que lo puedo decir sin ningún problema, que es la misoginia. Es evidente que los gobiernos conservadores, el gobierno del Partido Popular, no han tenido una actitud orgánica y normal con la cultura. Parece que la desconocen, no les interesa. En ese aspecto el gobierno de Mariano Rajoy no pudo haber sido más torpe cuando planteó esto como la marca España. No era como, madre mía, pero ¿qué está diciendo, no? ¿Tú eres muy fan de escritores o escritoras que pueden ser en realidad en la vida privada unos hijos de puta? ¿Puede una llegar a cansarse de ser un poco la experta en Venezuela? Es decir, cuando pasa algo siempre dicen, ¿y tú cómo lo ves? ¿Y tú cómo lo ves, Karina? Mira, como sospechaba que esta conversación iba a tirar por ahí, Sí. me preparé el tema. Mira, es una responsabilidad, no deja de ser una responsabilidad enorme, porque evidentemente yo pertenezco a un país que está en constante crisis, en una convulsión constante, en una tragedia sin desenlace. Entonces, bueno, si te preguntan y yo pudiese aportar algo para explicar el drama y la tragedia tan fuerte que se vive en Venezuela, eso sería fantástico. Lo que pasa es que también es cierto que muchas cosas no tienen explicación, ¿no? O ya no la tienen, ¿no? Entonces hay una sensación constante, ¿no? De estar siendo un intérprete del caos, ¿no? Y un intérprete de lo que no tiene, o un traductor, digamos, algo que no tiene desenlace. Pero bueno, es mi país, es el país en el que yo nací, pese a que tengo muchos años fuera. La novela con la que, digamos, me di a conocer, ¿no? Estaba hablando de lo que para mí era importante, ¿no? La tragedia y el desgarro de ese país. Y bueno, y lo asumo como, en unas partes por supuesto que es duro, pero me parece una responsabilidad. O sea, lo que intento tener siempre en mi cabeza es no frivolizar, ¿no? Y procuro hacerlo, procuro no frivolizar en ningún momento. Sí. Lo que pasa es que eso una cosa también es como yo pienso, ¿no? Que tengo una mirada completamente desapasionada, poco patriótica, más bien realista, y eso me hace pensar siempre. Hay un escritor que me gusta mucho, Kurkov, que él es ucraniano. Él habla en ruso y escribe en ruso, sí. Pero en Rusia no lo soportan, porque por supuesto lo miran como buen régimen autoritario, lo miran con desconfianza, y los ucranianos dicen que no es lo suficientemente patriota. Entonces yo me siento muy identificada con Kurkov, que tiene un libro muy hermoso además tiene varios libros al respecto, pero tiene uno sobre la naturaleza del Donbass que fue criticadísimo sobre eso, ¿no? ¿Cómo es no sentirse de ninguna parte? Mira, yo antes pensaba que eso era una pose, de verdad que lo pensaba y dije, uy, qué impostura, pero yo comienzo a no sentirme de ninguna parte y me hace sentir tranquila. Parece una forma... ¿No es triste? Es triste cuando te sentías de un sitio y no te aceptan. Sí. Es triste cuando tú quieres que te quieran y no te quieren. Vale. ¿No? Es triste cuando tú amas tu país y ves que se viene al... Por supuesto que yo siento afecto y siento... me gustan determinados sitios, me gustan los españoles, los quiero mucho a los venezolanos, quiero mucho a América Latina, pero ya no me siento de ninguna parte y no me preocupa, ¿no? Entonces eso me hace sentir ligera de equipaje para sentir que puedo formar parte de algo muy grande del que siempre estoy de paso, ¿no? Por supuesto que habrá cosas de las que siempre formaré parte. Sí. De las ideas sensatas, de las ideas demócratas, estaré a favor de la libertad de expresión, sí. Del respeto a la vida. Puedo formar parte más de una idea que de un territorio o de una identidad. Pero si te pregunto, ¿de dónde eres? Si te pregunto de dónde eres, ¿tú qué me dices? Occidental. Bueno, que te diga. Está bien. Antes podía decir más abiertamente de América,
no de América Latina, pero ya ni siquiera sé qué es América Latina. Yo ni siquiera sé si yo me conduciría lúcidamente, ¿no?, por la América Latina de hoy. Por supuesto que reconozco una tradición, reconozco un idioma, el español, me reconozco iberoamericana, pero ya no me siento... Otra cosa que me ponga ridícula y diga que yo soy francesa o que soy andaluza, que no me encantaría, ¿no? Yo soy andaluza. Sí, andaluz, ¿eh? Oye, no, que se me daría muy bien. En nuestros días estoy así como la nueva Andalucía. Sí. Si nosotros éramos la nueva Andalucía. Es verdad. Hay un mapa precioso que dice... Todo parte de Andalucía, los barcos. La nueva Andalucía, bueno, la nueva Granada, la nueva Andalucía. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos? No te creas, ¿Qué tiempos aquellos? no te creas que bueno, no te creas, no estábamos tan bien como No pensábamos. estabas tan bien, ¿eh? Pero... te quiero preguntar, porque sabes que el tema está reciente, ¿no? Todo el tema de Venezuela. Por supuesto, claro. Y sé que a veces puede ser un poco No te preocupes. pesado. Pero te quiero preguntar, si tú tuvieras delante a Nicolás Maduro, o si pudieras preguntarle algo, ¿tú tienes algo pensado en preguntarle? ¿O no te interesa? Mira, realmente lo pienso. Si la vida fuera como una entrevista a Oriana Fallaci, ¿te acuerdas de esa famosa entrevista en la que supuestamente Fallaci le tiró unas fotos? Yo no me acuerdo si era... Porque además tiene varios episodios de ese tipo. ¿Qué se siente ser un asesino, no? Realmente hay tantas preguntas que tiene que contestar Nicolás Maduro y que ayudaría tanto que nos la contestara. ¿Sabes? Todo, por lo menos tienen más de 1000 presos, que nos encantaría por lo menos saber si están bien o no. ¿Qué va a hacer con ellos? Si los va a soltar. O sea, es una cuestión ya ni siquiera te digo que hay un reproche. Por favor, ¿podría darnos alguna respuesta a temas que permanecen impunes? Y creo que nos vendría muy bien, ¿no?, a los venezolanos. ¿Cuándo podríamos empezar a entendernos? ¿Cuándo podemos empezar a negociar una transición, ¿no?, democrática? Porque se necesita, de alguna manera, entenderse, ¿no? Porque evidentemente hay una usurpación clarísima del poder. Entonces, si vamos a ser civilizados, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo de cuándo podremos juzgarlo, ¿no? Así que vamos a empezar a poner las cosas claras. ¿Tú tienes esperanza? Debo tenerla. Es casi como una obligación. Estoy obligada a tenerla. Sí. Estoy obligada a tenerla porque hay una generación ya que ha crecido con el régimen bolivariano o con el proceso bolivariano. Una generación que no sabe lo que es la separación de poderes. Muchos de ellos han crecido fuera de su país. Hay una diáspora tremenda y luego hay otra parte del país que está dentro. Yo creo que toda esa generación y todo ese país, igual que las generaciones viejas, hay muchísima gente que ha muerto fuera de su país o que ya ha renunciado a todo lo que había construido. Y creo que se merece una redención, creo que se merece un volver a comenzar. Lo que pasa es que siempre lo comento, Carlos, el punto de partida, si Venezuela se constituye como una república, vamos a decir, entre pitos y flautas, la declaración, vamos a poner 1830, ¿no? Hemos retrocedido mucho antes de nuestra implantación como república. Hemos retrocedido más de 200 años. ¿Y si tuvieras a María Corina Machado delante, qué le dirías? Aparte de decir qué mujer. Qué mujer y qué heroicidad. No, la verdad es que me encantaría preguntarle cómo aguanta. Es decir, tú y yo estamos aquí, nos dedicamos a hacer periodismo, hablamos, pero vamos a nuestra casa, cerramos la puerta y nadie nos reprocha nada, en principio. Pero a ella le pueden reprochar, pero ¿por qué no te inmolaste? ¿Pero por qué no te convertiste en...? Sí. Quiero decir, hay un muchacho cubano muy inteligente, dramaturgo. Además, Junior vive aquí, Junior García, sí. Que él decía que hubo un momento cuando él lidera esas protestas en Cuba hace como 3 o 4 años, que él dice que ya no querían de él un héroe, querían que fuera un mártir, ¿no? Entonces a María Corina le pasa lo mismo, pero ¿cómo lo consigues, no? ¿Cómo no te vienes abajo? Y creo que cuando vimos los vídeos de... esos vídeos, bueno, no los que ella le obligan a grabar cuando la secuestran, sino el siguiente, ¿no? Cuando ella habla, evidentemente está maquillada, o sea, que le han pegado. Se le rompieron hasta donde sé 2 costillas en ese tejemaneje, ¿no? Pero eso es una parte, ¿no?, de ese gran compromiso que ella ha asumido y tú dices, pero madre mía, es como meterse a Redentor, ¿no?, que cargas esa cruz. Sí, pero fíjate, bueno, aparte tu conocimiento sobre Venezuela es mucho mayor que el mío, pero sí veo, después de, por ejemplo, personas como Enrique Capriles o Guaidó y demás, es realmente un ícono mundial. Sí. Hay una columna que yo publiqué sobre ella en ABC y entiendo que ser un líder de la oposición en una oposición contra un régimen autoritario tiene muchísimos elementos en contra. Una de ellas, ser perseguido, estigmatizado, que es lo que ha ocurrido con la mayoría de los liderazgos. Leopoldo López fue encarcelado, fue estigmatizado. Además, una de las cosas que hacen los regímenes totalitarios es al oponente terminan ridiculizándolo. O sea, que ni siquiera los suyos crean en él, ¿no? Sí. Que ya se desinfle, ¿no?
Y María Corina Machado ha conseguido sobrevivir a un rasgo muy particular de la cultura venezolana, que eso sí creo que lo puedo decir sin ningún problema, que es la misoginia. Venezuela no es un país machista del todo, es misógino. Y las mujeres dentro del proceso y el liderazgo político venezolano, dentro del liderazgo de la calle, las madres, las hermanas, son las que más resisten incluso físicamente la represión, ¿no? Física en la calle. Y María Corina es la expresión más destilada de un liderazgo de ese tipo. Que históricamente yo creo que en los últimos 50 años yo no he visto un liderazgo de ese tipo, incluso un poco más. Porque todos los liderazgos políticos femeninos en Venezuela se quedaron quizás en la década de los 60, quizás más hacia la política de izquierda, pero es que no recuerdo. Dentro de la socialdemocracia yo no recuerdo un liderazgo tan claro como el de ella. Lo cual es asombroso en un país autoritario y en un país, insisto, con unas pulsiones misóginas importantes. Bueno, como bien sabes, porque es seguidora no solamente de The Objective, este periódico, sino también de El Purgatorio, de este formato de entrevistas que ya lleva tiempo. Sí, me gusta. Desde diciembre del 22 que empezamos. Tienes bastante, con Peñafiel. Y ni una semana hemos librado. ¿En serio? Ni una semana. Aquí nos tiene el director esclavizados. De hecho, yo duermo aquí en un cuartucho aquí al lado. No te quejes mucho porque... No me quejo, pues puede ser peor. Acuérdate que la precariedad nos protege. Puede ser peor. Pero sabes bien, Karina, que en El Purgatorio siempre preguntamos por la relación con la fe de los invitados. La fe entendida de un modo muy amplio o del modo que uno quiera entenderla. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo es tu relación? Pues mira, yo me considero una persona con fe. Tengo una fe manifiesta, además una fe católica muy manifiesta, quizás más iconográfica que otra cosa. Pero justamente en la última novela que he escrito, trabajo muchísimo con la Virgen de las Angustias, que ya estaba en mi novela anterior. Y claro, la iconografía cristiana evidentemente tiene un elemento ahí, el dogma tranquiliza mucho, ¿no? Y provee contenido y discurso, pero yo me siento muy cómoda en la fe católica y la verdad es que, pues sí, a veces me pasa más cuando me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena, pero sí me considero cómoda con Virgen de las Angustias, patrona de Granada. Exactamente. Todo se ha dicho. ¿Cómo he pasado por la carrera de la Virgen últimamente, copiándome cada cosa de esa basílica, viendo cada cosa? Deberías ir en Semana Santa, ¿eh? Eso intenté. Deberías ir en Semana Eso, porque además tengo entendido, además hay una peregrinación también, creo. Sí. A Guadix también. Sí. Hay un momento en que ya la mueven a Guadix. Hay varios días de la Semana Santa, esto ya casi es conversación privada en mitad de la entrevista. Hay varios días de la Semana Santa en Granada que el Realejo, que es un barrio al que tú le tienes mucho cariño, y yo también por motivos familiares, es epicentro de esa religiosidad popular que sale a las calles y que se ve en las calles. Y es una cosa difícil de describir a veces, pero muy fácil de sentir y de notar. Es que es muy curioso porque cuando hace 20 años yo llegué a España y por supuesto que en América se vive la Semana Santa, hay una relación histórica, ¿no? Y cultural que hace que sea muy similar. Pero una procesión, todo un proceso de ese tipo tiene una riqueza simbólica que es imposible mantenerse al margen de eso. Y los ritos. Por supuesto, porque además exigen de ti por lo menos una cierta predisposición, pero eso no les exime de su componente festivo. No, porque en Sevilla la Semana Santa tiene un componente festivo también importante. Sí. No, por lo menos en el caso de Sevilla, que es la que a mí más me impactó, ¿no? Luego están otras, quizás la de Castilla la Nueva, como quien diría, son más austeras. Sí, más austeras. Y las de Castilla la Vieja, las de Castilla y León son severas, ¿no? Ahí si las de Valladolid le roncan los motores, la verdad. Karina Sainz Borgo, bienvenida al Purgatorio. Me hace mucha ilusión que estés aquí hoy. Gracias. Karina es periodista del diario ABC, o sea, compañera de las letras. Compañeros del metal. Compañero de esta dura profesión que te exige mucho. Es verdad que a veces nos quejamos, pero dirá una gente, dirá el fontanero que nos vea, dirá, pues también mi trabajo es duro, si no lo dudamos, señor. No, yo tampoco lo dudo. Señora. Lo que pasa es que el señor probablemente cobre más. Pero igualmente cobra, seguramente cobre más. Que no se engañe, ¿eh? Que no se engañe. Que aquí el listo es el que hizo la FP de fontanería, yo también lo creo. No el que estudió periodismo. Los pobres lo pasan muy mal. Bueno, Karina, aparte de ser periodista, es escritora. Se puede decir escritora de cierto éxito. Sí, bueno, vamos a decir que la cosa ha ido bien La hija de la española fue un pelotazo tremendo. Ahora está preparando nueva novela. ¿Preparando en qué grado de preparación está? En entregado y listo ya. Y esperando fecha de publicación. Se llama Nazarena. Nazarena. O sea, ya estamos esperando que se publique, no sabemos, este año, suponemos. Sí, claro. Este año, suponemos. Este año. Es una novela sobre mujeres.
Sí, grupo de mujeres. es una novela sobre es una aquelarre eso prácticamente. Que bebe un poco de Lorca y de Bernarda Alba. Tiene algo de eso, algo ahí, ¿no? tiene algo de eso, pero tiene también muchísimo. Es como esas novelas de fin de ciclo, tiene mucho de saga familiar, pero es una novela bien rara, bien complicada, pero divertida. ¿Tú eres una persona solitaria? Sí, la verdad es que sí. Y a medida que he ido pasando el tiempo me doy más cuenta de eso. Soy una persona aparentemente sociable, bueno, a veces hablo demasiado, a veces soy demasiado espontánea en algunas cosas, lo cual no siempre me viene bien. Pero sí me he dado cuenta que sí tengo una tendencia grande, ¿no? a estar sola, ¿no? a sobrevivir como con lo mucho, con lo mío, como estar tranquila, estar sola. Y escribir necesita mucho eso, ¿no? Incluso hasta mi manera de trabajar. Claro, porque me interesaba eso. Te he leído a veces esto del encierro. El encierro para escribir, el encierro de estar en tu piso, en tu casa, en tu domicilio, y apenas salir, por estar como una especie de obsesión con la escritura. Y me parece que son momentos muy interesantes de intentar explicarte cómo es eso del encierro. De todas formas, no te creas que es un encierro parcial, Sí. porque a mí me cuesta muchísimo no estar en la calle. O sea, me cuesta mucho no salir a la calle, me cuesta muchísimo no ir a tomarme una cerveza, no ir a... Mira, para que te rías, por ejemplo, buena parte de Nazarena la escribí de pie en las bodegas Castañeda. O te rías. Había un camarero, creo que se llamaba Robert, que sí me está escuchando. Le mandaras un saludo y la novela. Que me decía, ¿pero qué haces? Y yo estoy escribiendo. Además es un tipo encantador. Y yo suelo escribir mucho, estoy mucho tiempo sola, pero en la calle, en el espacio público, me cuesta la casa. ¿Es sola pero con gente? Sí, rodeado, en soledad. Lo cual no quiere decir, insisto, que soy una persona antisocial, pero sí tiendo mucho a ir a mi bola. Como hay puntos como, adiós, adiós, me voy, ya hay demasiada gente, chao, chao. Y eso me suele ocurrir en general, en mis relaciones personales. Yo no digo que trabaje mal en equipo, pero soy un radical libre. Siempre ando un poco por mi cuenta. ¿A qué has renunciado cuando trabajas? ¿A qué renuncias? ¿O en qué has renunciado en tu carrera? Yo creo que la verdad es que a nada. Creo que la única parte central de mi vida, es decir, que no tiene una ausencia, o sea, lo que me he dedicado, que es a mi actividad profesional, tanto escribiendo como en periodismo, no creo que haya renunciado a nada, la verdad. Porque mi vida entera es mi profesión. O sea, yo no tengo a nadie, ¿no? O sea, no tengo algo que a diferencia de otras personas que tienen una familia, que tienen unos hijos, que tienen una pareja estable, yo no. No, entonces puedo invertir y dedicar y volcar mi tiempo, volcar mi interés en eso. De hecho, te leí una vez que estuviste como 2 años en paro o algo por el estilo y que estuviste leyéndote, ¿no? ¿Qué? ¿A quién estuviste? ¿A Thomas Mann? O a... Sí. Y dije, Mira, coño, mi sueño, 2 años descansando y mientras lo voy leyendo. Sí, Si además, pudiera hacerlo. ¿Tú sabes qué era lo triste de aquello? Además, era el paro en el 2008. O sea, plena crisis. Claro. Acababa de terminar un máster de periodismo en el diario El Mundo. No sé. Hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar 2 años. Y me acuerdo que me leí El Ulises de Joyce, La montaña mágica de Thomas Mann, Los dublineses de Joyce, sí. Pero claro, es que ahí la cosa era un poco... El ambiente no acompañaba. La España de la crisis era horrible, era horrorosa, era deprimente. O sea, ¿qué edad tenías entonces? 8 o 9 añitos. No puede ser. 2008. Si soy del 2000... Perdón por mencionar mi edad, que parece que a veces la menciono mucho en las entrevistas, pero ya que me ha preguntado la invitada. Era horrible, esa época era deprimente, era horrible. La calle era... De hecho, yo me acuerdo que hubo años posteriores, a esa edad, ya 11 o 12 años, que yo ya pensaba, ingenuo yo, cándido, pensaba, no, ahora que esta gente que lo pasa un poco mal, pero cuando yo ya llegue a la universidad, ya esto estará solucionado. Qué gilipollas era, la verdad. Era tonto de remate. Pero porque no ha mejorado la cosa. No ha mejorado. Ha mejorado algo, digamos. No ha mejorado, pero en aquella época, anímicamente, era un momento horroroso. Sí. No se movía ni una hoja en la calle. Y en nuestra profesión, muchísimo menos. Bueno, el encierro, pero bueno, que salió al final del encierro de la lectura, que al final pudo encontrar trabajo, se ha realizado. Y tú eres una mujer muy vinculada al mundo de la cultura, no solamente porque escribas, sino aparte porque tu actividad profesional periodística está vinculada a ese mundo de la cultura, de la literatura, de los escritores, de las obras de arte. ¿Te he leído a favor del Ministerio de Cultura? Como institución, dices ¿Como tú, ¿no? institución? Sí, por supuesto. Entiendo que no a favor del Ministro de Cultura que tenemos. Y ni del que tenemos ni de los anteriores.
Ni de ninguno. Ni de Urtasun, ni de... Ni de Urtasun. Yo creo que no hay, si yo hiciera un repaso, no ha habido, exceptuando a Guirao, que falleció desafortunadamente, que era el único que ocupaba ese cargo que tenía relación con el sector. De resto, todos habían sido unos paracaidistas. Hubo gente muy educada y estupenda, como Íñigo Méndez de Vigo, que además tenía muchísima cintura. Él era de esos que aguantaba muchísima tralla. Yo entonces trabajaba en Voz Populi y lo tenía frito. Pero yo te diría que ninguno. Bueno, Bert fue un horror. José Ignacio Bert fue un horror para el sector. Que es verdad que él era ministro de Educación y al mismo tiempo era ministro de Cultura. Pero en esos años, además, fue especialmente duro porque realmente el ministro de Cultura siempre es el de Hacienda, ¿no? Y los recortes fueron tremendos, presupuestarios, fueron horrorosos. Entonces, bueno, estaba entre la indolencia absoluta y luego está entre la ignorancia y el populismo absoluto, ¿no? Por lo menos hay una forma de entender la cultura como si fuera un adorno. Nadie tiene un pensamiento concreto del sector, nadie pertenece al sector. Los pocos que pertenecen al sector no los dejan trabajar. Lo que te digo, Guirao era probablemente uno de los ministros de Cultura. Y bueno, y luego ha habido secretarios de Estado que pues, podían haber hecho grandes cosas. Lasalle, uno de ellos, José María Lasalle. Que bueno, lo que pasa es que estaban atados por muchos sitios. Pero yo creo que el Ministerio de Cultura es importante. Esto me ha gustado. El ministro de Cultura en realidad es el de Hacienda. Es el de Hacienda, literalmente. Por eso, cuando a Iceta lo nombra ministro de Cultura, en el sector dijimos, bueno, quizás es un ministro más político, con más cintura, a lo mejor consigue en la mesa del Consejo de Ministros alguna... No, lo que hizo fue federalizar la cultura y convertir todo el tema, convertir toda esa discusión de identidades dentro de la cultura. Y otra vez, el sector vuelve a estar, creo yo, en unos momentos de especial desorden, ¿no? de las prioridades. Después a veces tenemos en España, y bien lo sabes, un debate sobre cultura, identidad, a veces se mezclan ese tipo de cosas. El otro día Yolanda Díaz, en la entrega de los premios Feroz, que fueron en Pontevedra, en Galicia, pues le preguntaron un poco, empezó a hablar en gallego y dijo aquello de bueno, hay que reivindicar la cultura de... No sé si dijo de nuestro país, refiriéndose a Galicia, entiendo, como una especie de cultura como Galicia, como el País Vasco, como Cataluña. No mencionó más comunidades porque se ve que el resto de comunidades no tienen cultura a veces tenemos para ella. A veces tenemos esta cosa de que hay como una cultura superior a otras, ¿no? Es decir, la cultura de Cataluña es superior a la de Extremadura y la de Galicia es superior a la de Castilla-La Mancha. Tenemos o algunos quieren hacer esta distinción, ese establecimiento, ¿no? Lo que pasa es que partiendo de la base, Carlos, que la discusión de las comunidades autónomas condiciona casi todas las discusiones de planes, ¿no? Y los planes culturales también dependen de qué autonomía los lleva adelante, ¿no? Los nacionalismos por lo menos son impecables para hacer trabajo de lobby cultural y para hacer trabajo de posicionamiento cultural, lo cual marca una diferencia muchas veces en la visibilidad de unas comunidades frente a otras, pero todas tienen exactamente la misma validez y la misma importancia, partiendo del hecho además que hay una cultura en español, ¿no? Que digamos que ese es el papel que tiene el Instituto Cervantes de alguna forma, ¿no? Como la voz, digamos, de Iberoamérica, que en ese aspecto el gobierno de Mariano Rajoy no pudo haber sido más torpe cuando planteó esto como la marca España. No era como, madre mía, pero ¿qué está diciendo? ¿No? Entonces, bueno, siempre hay quienes actúan por exceso y por defecto. Si la cultura fuera un valor transversal, que lo entendiéramos realmente como lo que es, como algo que no es ni un adorno, ni una cosa que usas con los Goya, sino que es algo que requiere, como la educación, un plan a largo plazo, estas discusiones las tendríamos mucho menos y estarían mucho más ensambladas muchas cosas. Porque además yo creo que en España las autonomías, quizás exceptuando probablemente Extremadura, que es la más castigada en muchísimas cosas, cada una de las comunidades ha tenido una participación por lo menos a lo largo de la historia de la democracia importante, tanto Cataluña como Andalucía, tuvieron muchísimo brillo entre los años 90. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un punto de, otra vez vuelvo al elemento, que haya una visión de conjunto, ¿no? sobre lo que es el plan cultural como tal para España. España, de verdad, que tiene unas infraestructuras culturales espectaculares, ¿no? Porque las comunidades autónomas tienen financiación y competencia, tiene una visibilidad cultural exterior impresionante. Tiene mecanismos para trabajar en equipo, en orden, solamente que nos hace falta un gestor que trabaje de una manera más ordenada y por supuesto que mucho menos electoralista. Además, de lo que te digo, cuando uno lee los programas electorales con la cultura te dan ganas de suicidarte. Uno de los que era quizás el más interesante de todos era el de Ciudadanos, que tenía un planteamiento
más realista y más a largo plazo. ¿Por qué crees que dicen que la cultura es de izquierdas? Bueno, ahí hay como una idea. A ver, es evidente que los gobiernos conservadores, los gobiernos del Partido Popular, no han tenido una actitud orgánica y normal con la cultura. Parece que la desconocen, no les interesa. Esa relación tan remota que tienen con la cultura. Y además tampoco ha habido, yo recuerdo cuando Montoro se puso en los Goya, ¿fue en los Goya? Alrededor de unos premios Goya. Sí. Que se puso así que había un montón de actores españoles que no pagaban. Entonces era como, si no te llevas bien con el sector, no cabrees a los gestores ni a los actores culturales. No los cabrees, o sea, si los hay, no los cabrees. Entonces, eso es un elemento importante en los últimos años. Y también es cierto que, en buena medida, toda la construcción de una cultura de la transición estuvo hecha en buena medida por los socialistas. Entonces, ahí hay un elemento que condiciona eso. Lo que pasa es que también creo que como buen momento de polarización está existiendo una cultura, ¿no? Como lo dice Trapiello, ¿no? Que hay una cierta idea de que la izquierda reparte carnés de demócrata, así como reparte carnés de cultura. Yo no lo creo. Hay una idea deliberadamente manejada así, pero no, sin duda alguna que no estoy de acuerdo. Puede que la discusión polarizada nos lleve ahí, pero eso no es verdad. Y sobre la cultura de la cancelación, esto siempre es un fenómeno que en los últimos años la puedes establecer hasta qué punto, en 5 o 10, no sé en qué momento empieza todo a cambiarse. Bueno, tenemos ejemplos, yo por buscar, me he acordado de la Cinemateca francesa, que cancelaba la proyección del Último Tango en París por las protestas feministas, creo que por la escena de la violación. La de la mantequilla. Sí, que hay la escena de la mantequilla. Que hay en la película, y entonces al final dijo la Cinemateca, dijo, pues no la ponemos. Creo que era por seguridad, por la seguridad de la gente, por la seguridad del evento. Pero también es un poco simbólico, sí, claro. el hecho de decir, pues mejor no lo pongamos. ¿A ti es un fenómeno que te preocupa? ¿Crees que le damos más importancia de la que tiene? No. A ver, hay una cosa que a mí me llama la atención. Toda censura tiende a ser moralizante. Y lo que noto es que esta ola de la cancelación vía corrección política lo que tiene es un puritanismo tremendo, ¿no? Lo cual creo que deberíamos poder leer y relacionarnos con determinadas obras y determinadas sensibilidades de un tiempo, siendo capaces y maduros de juzgarlas sin incurrir en estos debates de presentismo, ¿no? Por supuesto que hay películas y hay cosas que han envejecido mal. Hay libros que han envejecido muy mal, que son muy anacrónicos en la percepción que tenemos del sexo, de la mujer, de la homosexualidad, pero eso no nos permite borrarlos y redactarlos, porque entonces estamos viviendo en una sensación de que no hay pasado ni referente, ¿no? Y lo mismo ha pasado en Estados Unidos, por lo menos hace unos meses. Hay un muchacho brillante, Abel Bravo, estudia en la Universidad de Brown, muy buen amigo, y Abel me comentaba con mucha preocupación que en la Universidad de Brown él quería hacer una tesis sobre Chávez Nogales, sí. Y le dijeron un poco el claustro de profesores de la Universidad de Brown en literatura, bueno, es como hombre blanco europeo, ¿no? Entonces, oye, heterosexual también. Claro, es una modalidad de censura esa tremenda, porque sí. Entonces lo que era canon en un momento y lo que era aprobado, ¿sabes? Ahora lo vamos a cambiar por otras cosas. Yo en ese aspecto no lo creo. Y creo que va a tener un efecto péndulo importantísimo e indeseado. ¿Tú eres muy fan de escritores o escritoras que pueden ser en realidad en la vida privada unos hijos de puta? Sí, claro, es que todos adoramos a... Quiero decir, vamos a poner un buen ejemplo, vamos a poner varios, porque se me vienen varios a la cabeza, lo que pasa es que están cancelados. Bueno, a mí Neruda nunca me ha gustado su poesía, pero creo que todos estábamos al tanto de que Neruda sí. Era un hombre, era un panfletario y era un Picasso, otro tres cuartos de lo mismo, el otro sí. Panfletario realmente que vivió comodísimo en la Francia de Vichy, ¿sabes? Entonces lo cancelamos por machista y no porque era un panfletario. Entonces, claro, creo que hay que lidiar con el hecho de que un autor sea problemático. Y justamente cuanto más problemático, mejor. Por ejemplo, con Peter Handke, a mí me llamó muchísima atención que a Peter Handke le dieran el Nobel, ¿no? Porque además su relación, digamos, ideológica dentro de los Balcanes era complicada, era muy complicada. Entonces, creo que tenemos que lidiar con lo complejo, ¿no? Como Saramago. Para mí no hay una persona, un autor más lúcido que Saramago, y no puedo estar más en desacuerdo con las ideas políticas de Saramago en muchos aspectos. Pero si no, Carlos, vamos a vivir en un mundo absolutamente fanático, ¿sabes? Y pseudo-inquisidor, que se va a terminar volviendo en nuestra contra, absolutamente. ¿Saramago que era chavista? Saramago...
Bueno, Saramago, como todo buen hombre de izquierda, esperanzado con algunos experimentos políticos, ideológicos latinoamericanos, era muy chavista. De hecho, para cuando es uno de los aniversarios del Quijote, sale una edición de la RAE, prologada por Vargas Llosa. Y la que salió en Venezuela la prologa Saramago, porque claro, Vargas Llosa era bestia negra del liberalismo. Entonces, bueno, pero claro, a mí Saramago me parece un genio, ¿no? Independientemente de que, mira, ¿sabes cuál es mi miedo? A veces me digo, Dios mío, Susan Sontag habría sido chavista. Y me imagino, me pongo a pensar. Entonces, claro, te ves a ti mismo como metido en unas trampas, paranoias, que yo creo que sería saludable que asumiéramos que tenemos del siglo XX, de la posguerra, no tenemos, bueno, fíjate, 80 años de la liberación de Auschwitz. Es decir, el mundo nos ha dado una serie de autores tipo Camus o Sartre, ¿no? ¿Quién tenía la razón? No, en el fondo yo creo que Camus era mucho más abierto en su idea del mundo que estos gramscianos, ¿cómo se llama? Militantes, ¿no? Entonces, yo creo que vive y deja vivir es una de las cosas principales y tiene que haber un principio de madurez para eso. Como escritora, como periodista, como persona que trabaja con las letras, ¿te preocupa el retorcimiento del lenguaje por parte de la clase política? Horriblemente. Justamente ahora que se cumplían 80 años de la liberación de Auschwitz, se ha dado mucho este término que es el de negacionista. Negacionista hace unos meses o unos años era pues aquel que negaba la existencia del Holocausto, por ejemplo. Decía, pues aquello no había existido, poco menos. Ahora negacionista por parte del gobierno, que repite machaconamente esta idea, o la coalición negacionista, es básicamente votar que no a un decreto del gobierno. Es que eso mira, yo suelo utilizar mucho esta imagen porque es muy útil y forma parte de un aprendizaje personal. Yo lo digo en mi novela La hija del español y lo repito siempre, la primera muerte ocurre en el lenguaje. Las palabras son el método más efectivo para llegar donde no llega ni una arma, ni la violencia física. Una vez que tú la palabra la vacías de su sentido original y la rellenas de otro y conviertes eso en una herramienta, yo puedo decir, Carlos, tú trabajas en un pseudomedio, este es un pseudomedio, esto es un pseudomedio, esto es un pseudomedio. Como me pueden decir a mí que la cabecera en la que trabajo es una cabecera fascista. ¿No? Entonces, ese uso alegre de las palabras, perdone, la cabecera a veces nunca pudo haber sido fascista porque era monárquico, empezando por ahí, ¿no? A partir de ese hecho. Y The Objective no puede ser un pseudomedio porque contrasta la información y porque tiene una plantilla de periodistas y porque no es un medio. Entonces, el uso interesado de determinadas palabras que además terminan siendo repetidos por el propio agredido, como cuando muchos periodistas decimos, oh, la fachofera, ¿no? Y nos burlamos un poco de ese lenguaje, pero ya está puesto en nuestra boca. Está incorporado, sí. Es una medida machacona de estigmatización, de discriminación y sobre todo que terminas convirtiéndolo en parte del paisaje natural y eso no es un pésimo signo de salud democrática de la discusión pública, porque terminas luego asumiendo que el mundo se define por oposición, por opuestos, ¿no? Entonces, creo que eso está muy presente y se ha acentuado enormemente yo te diría que desde el proceso para acá, del 2017 para acá. No sé si se debe a un cambio de ciclo político, a un proceso de deterioro del debate público, a una aparición de medios tipo Twitter, ese tipo de cosas donde estás produciendo una molienda permanente del lenguaje. Y yo creo que Sotoibar lo trabajó de una manera brillante, ¿no? En Arde en las redes, ¿no? Esta idea de utilizar el lenguaje y las expresiones como un mecanismo de ocupación. Entra donde no entra nada más. Bueno, sí, hemos visto a Oscar Puente en Twitter, por ejemplo, poner una portada de ABC ¿de qué? Del año 36, que sale Hitler, ¿no? Es un periódico ultra. Aquí está la prueba. Incluso Pablo Iglesias. Pablo Iglesias llamó a la ABC fascista y digo, pero señor, si usted estudió, o sea, usted es politólogo, usted sabe de historia, es decir, era un periódico monárquico, ¿cómo iba a ser fascista si era monárquico? O sea, oye, después habría portadas de la ABC de la Segunda República también, es que podemos sacar todos los ejemplos el día de mañana. Mira, como suele decir muchísimo Arturo Pérez Reverte, necesitamos una biblioteca, ¿no? Y sin biblioteca estamos desguarecidos ante cualquier cantidad de despropósitos, desinformaciones, manipulaciones. Y eso es algo que se nota mucho de forma deliberada en los liderazgos políticos, pero también de forma, la ignorancia es muy útil para eso. Y después una cosa es esta prostitución de los términos, o este vaciamiento el neolenguaje, ese lenguaje de madera, como de cartón. Sí, lo que llaman los franceses, ¿no? La lengua de madera, ¿no? Esta cosa muy artificial. Y después están los que creen que con el lenguaje se mejoran las cosas. Ya, pero si es solo cambiarle la definición. Le pones una cosa y ya dices, con esto vamos a ayudar a las mujeres, a pasa como con el lenguaje, no sé dónde. es como con el lenguaje inclusivo. Tú estás sobre una situación de exclusión, por ejemplo, o de no igualdad
entre mujeres y hombres, le estás añadiendo sobre el tema semántico, lo que estás es colocando un velo sobre lo que realmente está. A mí el lenguaje inclusivo ahora me parece, por ejemplo, que el tema masculino, femenino, en muchas cosas está de más. Pero, por ejemplo, el género, el niñe, yo no sé qué hacer con eso. O sea, me parece una cosa extraña, me parece una nube de una niebla sobre otros temas que podríamos discutir de una manera mucho más certera si habláramos concretamente del contenido de las cosas. O yo puedo es como cuando estos enunciados, plan de recuperación para resiliencia, o sea, lo que estás es dándole una ampulosidad, algo que es quizás un programa de un folio, ¿no? Y probablemente no está bien armado. Entonces, estamos viviendo una época especialmente sensible, incluso lo estamos viendo por Trump. Mira cómo habla Trump. O sea, Trump habla de una manera que es prácticamente como él habla como uno de sus personajes de un reality show. O sea, lo único que le falta es decir you're fired, ¿sabes? Como en El Aprendiz. ¿Verdad? Entonces, claro, la mezcla de puesta en escena, de vaciamiento del lenguaje, yo no... A mí hay cosas que me recuerdan en algunos aspectos al mundo de la década de los 30. No, pero creo que es porque son décadas de transición. Nosotros no sabemos si somos los últimos de nuestro tiempo o los primitivos del tiempo que viene. Entonces, eso habrá que verlo. Sí, pero también la gente vota a Trump, por ejemplo, porque a veces utiliza un lenguaje que al menos parece más sincero. No digo que sea más correcto, digo que al menos parece que va más de cara. Pero es que también, por esa lógica, si tú tienes a un interlocutor carismático, sí, y un tipo que te dice que la Tierra es plana, pero te lo dice encantadoramente, claro, pero es que no deja de ser un vendeburra. Totalmente, es decir, no son, claro, el tema del carisma, de todo lo bien que te vendes, no te acredita, ¿no? O no te da credibilidad. Entonces, ese es un problema que estamos viviendo en un auge, insisto, de la hipercomunicación. ¿Tienes palabra que odias? ¿O términos que odias? Es que los odio porque son incorrectos. Accesar, aperturar. Me molesta sobremanera cuando la gente me dice, es que yo soy muy positivista. Optimista. Ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, términos como resiliencia. Resiliencia, te dices, son pesados con la palabra. Lo que pasa es que ya hay fatiga con la palabra. O sea, la palabra, incluso transversal, que la acabo de utilizar y dije, ay, Dios mío, esto suena a programa de Podemos, ¿no? No porque tenga yo nada de los chicos de Podemos, es porque no creo en sus ideas, ¿no? Están bastante mal aplicadas y explicadas. Pero bueno, sí hay muchas palabras que se han manoseado muchísimo. Una de ellas es la palabra pueblo. Me genera muchísimo... no te diré que le tengo miedo, pero le tengo patria. Esa palabra no me gusta nada. No, le tengo muchísimo miedo a esas palabras también. Patria, pueblo, compatriota. Uy, tengo problemas con esas palabras en general. Cuando los políticos la usan, dices. Sí, también porque piensa que todo ese lenguaje de pueblo, patria, lo tengo muy carbonizado, ¿no? De la experiencia del chavismo en general, de la experiencia revolucionaria, que es una experiencia trituradora, ¿no? Cognitivamente hablando. Puede llegar a triturarte en muchos aspectos. ¿Se puede ser optimista siendo o teniendo tan dentro aquello del mito de Cassandra? Porque sé que lo tienes como muy metido, ¿no? Esta cosa de advertir de lo malo que viene. ¿Tú eres optimista? Ay, mira, la verdad es que ya no sé qué decir. O sea, yo te digo, yo tomo la decisión de ser optimista, de no ser catastrofista, pero mi sentido común me dice, esto va a pasar así, esto va a ocurrir. Las evidencias nos dicen que es bastante probable que esto desemboque en un proceso violento o de pobreza o de enfrentamiento, porque creo que mis lecturas y mi experiencia vital me conducen hacia allí. Sí. Pero también es verdad que tampoco te puedes convertir en una especie de faro del pesimismo y decir la vida es un horror, porque pasa entonces como ese prototipo de intelectual que al que tú le preguntas, no porque yo me considero un intelectual, sino porque es una experiencia parecida. Si tú le dices, ¿usted qué opina en este mundo? ¿Hay intelectuales? No, ya no hay más intelectuales, ya nadie piensa, así como después de mí, ¿sabes? El desierto. Entonces intento no ser taxativa en algunas cosas, porque bueno, en muchas ocasiones habría que mirar los asuntos con prudencia, pero sí tengo una mirada muy escéptica en general. ¿Tú qué relación tienes con la muerte? Pues mira, a mí me llama profundamente la atención por muchas cosas. La he trabajado en mis novelas, especialmente en la segunda, además, donde estuve trabajando con una enterradora
de personas que no tenían quienes las enterraran. Estuve en el proceso de la muerte como tal, de enterrar muertos. El proceso de la muerte violenta me interesa por todo lo que políticamente significa. La muerte, por ejemplo, la natural, la que todos estamos, es una cosa que me llama la atención, porque esta enterradora que te digo me dijo, no todos nacemos, pero sí todos nos vamos a morir. Y yo dije, es una frase así en Riohacha, ¿no? Un cementerio lleno de moscas, un desastre. Decía, esta mujer tiene toda la razón, dije yo. Con el solazo que hace, el calor que hace, tiene toda la razón. Entonces sí me interesa. Además, es una cosa que no vivo con curiosidad. Te lo decía porque también te he escuchado decir, claro, tú vienes de Venezuela. El español, por norma general, no tiene una relación con la violencia, afortunadamente, cercana o cotidiana. Violencia, me refiero a violencia política o violencia en las calles, o violencia e incluso muertes en las calles, en una manifestación. Además, es noticia y sigue siendo, afortunadamente, que de repente en una manifestación alguien se muera. Pero en cambio tú vienes de un país donde sí has podido vivir esto de que una manifestación de repente mueran, no sé, sí. 4, 5, 6, 20 personas. Lo que pasa es que en el caso de lo que tú dices de España, afortunadamente España está en un proceso de estabilidad en ese sentido, pero hasta hace muy poco tiempo no. Sí. Es decir, el terrorismo de ETA fue una cosa horrorosa, ¿no? Y en el sentido de la percepción que desde fuera teníamos de ello, e incluso cuando tú empiezas a estudiar y a leer sobre el tema te das cuenta que hay una violencia dogmática, ¿no? Incluso en la transición también hay una gran violencia. Una violencia dogmática. Cuando hay alguien que impone una violencia por la forma en la que piensas, por la forma en la que te conduce, es un tipo de violencia muy distinta de esa violencia que proviene del desorden total, no del caos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar en aquellas sociedades donde el Estado fallido no es capaz ni siquiera de controlar el monopolio de la violencia, que es el caso, ¿no? de la sociedad en la que yo crecí, añadido luego una violencia política. Entonces, claro, te llega hasta cierto punto te llega a ser normal o a normalizar cosas que no lo son. No como yo me imagino que mucha gente se acostumbraría en un momento dado. Nunca se puede acostumbrar nadie del todo al terror, pero llegas a convivir con eso. Y la convivencia con la violencia puede llegar a alterar muchas veces tu percepción de las cosas, ¿no? Y no ver en realidad el tremendo de la explosión que supone en la vida de todos y en la vida cotidiana, estar todo el tiempo mirando para un lado, revisando debajo de un coche. Esa cosa que suelen decir muchas de las víctimas del terrorismo, que miraban debajo de los coches para ver qué pasa, con las diferencias del caso, porque además siento que en este momento de estar lloviendo un montón de ladrillos imaginarios sobre mí, es como que se siente perseguido. Entonces me están mirando, me están viendo, esto está pasando, es decir, estás amenazado. Las razones son distintas y obedecen a naturalezas distintas, pero lo que hacen con el individuo es lo mismo, que es anularlo, ¿no? Anular su capacidad de decisión, a dónde voy, qué hago, qué no hago. Entonces yo creo que sí se están bastante expuestos todos a la violencia, en general. Lo que pasa es que ahora ha cambiado. Ahora tiene un punto más imprevisible. Me temo que debemos ir terminando. Me parece muy bien. Pero antes, tengo una última pregunta. A ver. Tengo una última pregunta que es un poco relacionada con la muerte y con el más allá. No sé si alguna vez lo has pensado, pero si tuvieras que poner un epitafio, ¿cuál sería? Sí, lo tengo claro, pero tengo que pulirlo un poquito. Me encanta. ¿Cuál es la idea que tienes ahí en un...? Hice lo que me dio la gana. En un esbozo, hice lo que me dio la gana. Hice lo que me dio la gana, así como, lo siento, muchachos. Es que has vivido siempre muy libre, ¿eh? Yo lo intento. Intentas, ¿eh? Lo intento. También tiene sus cosas, digo, ¿no? Bueno, pero no me ha ido mal. No te ha ido nada mal. No me ha ido mal. Bueno, o sea, aquellos 2 años en paro que tuviste a leer a Thomas Mann y... Tampoco fue tan malo. No, eso fueron buenos. Fueron malos económicamente, pero buenos. Creo mucho en respetar la libertad individual y la del otro, la verdad, ¿no? Vive y deja vivir. Exactamente. Karina Sainz Borgo, gracias por venir al Purgatorio. Quede con Dios. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Amén.